Le pido a la doctora Gabriela Torres que nos pase a rendir su testimonio. Ella va a hablar un poco sobre los mecanismos del despojo. Pues primero saludar a los integrantes de este jurado y saludar a todo el público. Mi nombre es Gabriela Torres Mazuera. Yo también soy investigadora y académica de un centro público que tiene sede en Mérida. Quiero hoy presentar un poco un testimonio hablando el nombre de lo que los mayas yucatecos conocen como cash, y la afectación que ha tenido el reordenamiento de este proyecto Tren Maya sobre esto que para los mayas son los montes de los pueblos, ¿no? Quizás decir un poco que el cash es un sistema agroecológico en el cual coexisten seres humanos y no humanos. Puede ser traducido, como ya dije, como tierras de monte. Quizás es parecido a lo que decía el doctor Zambrano, los acahuales. Aquí decimos la selva caducifolia, alta, baja, que se puede transformar en milpas y donde se realizan distintos tipos de actividades. Puede ser tanto la recolección de plantas, la leña, la apicultura, la cacería. O sea, en los montes converge todo lo que es fauna, flora, incluyendo grutas y cenotes. Para los campesinos mayeros de la región, no existe una palabra equivalente a la tierra, en el sentido que nosotros le damos, que la enmarcamos como propiedad. Más bien existe una diversidad de palabras que remiten a una variedad de tipos de suelo. Cuando yo estaba haciendo investigación en los ejidos aquí, me hablan, por ejemplo, de las condiciones de vegetación, las condiciones topográficas, morfológicas, y hay un conjunto de palabras, ¿no? Los cancavales, que son las tierras planas donde se realiza la agricultura, las tierras negras, las tierras que se inundan. Hay una variedad entonces de nociones para hablar de este tipo de tierra. Pero lo que para mí es muy importante es que desde el enfoque de la visión de los mayas, no existe una dicotomía tan tajante en tanto institución como propiedad, ni en tanto, digamos, el mundo natural y lo humano, ¿no? El cash puede entrar al pueblo y de hecho se encuentra presente en los pueblos porque los pueblos necesitan cotidianamente de él. En la concepción de los mayas, el cash es un jardín. Es un jardín que hay que cuidar en todas sus partes, ¿no? Porque este da el sustento necesario para la reproducción de la vida. Y en ese sentido, una palabra que también es clave en los pueblos es la de Canán, que es la palabra que remite a una noción de cuidado y que es recurrentemente utilizada en los lugares donde yo he estado trabajando. Desde hace 15 años, como ya digo, he estado investigando qué ha sucedido con estos montes, los montes de los pueblos. En particular, han sido transformados por una reforma de corte neoliberal de 1992 que ha permitido la privatización de estos montes. Quizás yo quiero explicarle un poco a los no mexicanos de qué se tratan los ejidos, que son, digamos, la forma de tenencia bajo la cual están estos montes. Y bueno, pasémosla. Yo nomás decir que una particularidad que ya la han dicho varias veces es que la península de Yucatán, la mayor parte del territorio está bajo la tenencia ejidal. La tenencia ejidal, si lo recordamos, fue la forma de tenencia que encontraron con el reparto agrario con la Revolución Mexicana para dotar a los campesinos que pedían tierra, ¿no? Y que en esta región, como ya dije, fue más de la mitad del territorio. En Quintana Roo es el 80% de la superficie de la tierra, está bajo la forma de tenencia ejidal, ¿no? Y otro aspecto muy importante, es una forma de tenencia comunal, ¿no? Aquí no voy a entrar en digamos, la complejidad de esta forma de tenencia, pero sí mencionar que con esta reforma del 92, antes del 92 estas tierras eran inalienables, no se podían vender. A partir de del 92, con la ley agraria, con la reforma del artículo 27 constitucional, se empiezan a generar cierto tipo de cambios y uno de ellos es que cierto tipo de tierras se pueden enajenar, las parcelas ejidales. Pero en esta ley, en donde también hubo participación campesina, se pusieron algunos candados, y esto es muy importante. Dos candados fundamentales. Se establecieron las tierras de uso común como inalienables, o sea, no se pueden vender,
Y se puso el candado de que si tienen cubierta forestal, tampoco se pueden parcelar. Entonces, estos son dos candados fundamentales. ¿Qué ha pasado desde los 90s con esta zona, con estos ejidos? Una concepción que se promovió con esta reforma agraria, los ejidos, yo digo, siempre con una forma idéntica porque tienen la misma, digamos, es una figura jurídica que corta a todos de la misma manera, aunque en cada territorio puede haber una variedad increíble de formas de vida. Y hoy en día lo que nos están imponiendo y promoviendo, ¿no? Que es este parcelamiento, que es una conversión de territorios en una forma de propiedad, ¿no? Quiero decirles que desde hace más o menos 2 décadas hay un proceso muy fuerte de mercantilización de las tierras. Entre 1994 y el 2018, más o menos 360,000 hectáreas de los montes fueron parcelados y están en un proceso de individualización y probablemente mercantilización, o sea que se pueden incorporar al mercado, se están vendiendo, ¿no? En este proceso, digamos, hay pasos, o sea, pasos administrativos. Ya dije, la ley puso restricciones. Y estas restricciones, lo que es muy interesante, es que, digamos, de el ejido y el uso común a la propiedad privada, hay caminos. Y resulta que esos caminos, que son candados, ha habido algunos listos que los han sabido evadir, ¿no? ¿Quiénes son estos listos? La península se está vendiendo. Yo aquí tomo nada más un ejemplo porque es algo que todo el tiempo me están diciendo, ¿no? Y desde hace ya varios años hemos estado denunciando a una mafia agraria que ha estado promoviendo esta venta de tierras. Y creo que aquí también es importante decirles que esta mafia agraria operaba antes del tren y que con el nuevo gobierno tuvimos la oportunidad de estar diciéndoles cuidado con la mafia, ¿no? Cuidado con la mafia antes de saber del proyecto del tren, porque aquí hay un proceso fuerte de mercantilización. ¿Qué ha pasado hoy con el Tren Maya? Bueno, aquí creo que ha habido ya suficientes testimonios que están diciendo las tierras se están vendiendo y se están vendiendo más, ¿no? Y no es casual. No es casual porque lo que hemos estado escuchando es que este proyecto es un proyecto de desarrollo. Así lo están vendiendo, ¿no? Están llegando una cantidad de personas externas, simplemente los promotores del tren. Y aquí yo estaba con algo que puede ser una anécdota que tenemos que convertir en evidencia, pero que se puede empezar a recopilar entre los ejidos de la zona, en donde personas que venían con Fonatur, con esta, digamos, dependencia que es la que promueve el tren, o que personas que venían con Sedatu, se han convertido en agentes inmobiliarios, ¿no? Porque son intermediarios excelentes entre los ejidos y posibles compradores de México. Un dato, simplemente, el ejido de Solferino es un ejido en donde hoy en día una exfuncionaria de Fonatur se ha convertido en una intermediaria de venta de tierras, ¿no? Ahora, el asunto es que todo esto, todas estas ventas tienen una dimensión ilegal. Ya dije, ¿por qué es ilegal? Porque las tierras de uso común son inalienables y si tienen cubierta forestal no se pueden parcelar. ¿Cómo se están parcelando? Entonces, la complicidad del gobierno federal es clara, porque a pesar de las denuncias y de la descripción de esta mafia agraria, y de explicarles el peligro que se corría con un nuevo proyecto, no han hecho nada, ¿no? Y yo quiero dar como algunos ejemplos de evidencia de esta complicidad y sobre todo falta de acción, pero que esta falta de acción puede implicar que también hay un interés de que se mercantilice la península, ¿no? Por un lado, la Procuraduría Agraria, que sería lo equivalente al ombudsperson encargado de proteger a los ejidos y protegerlos porque, por un lado, son campesinos, pero sobre todo es una región con población indígena, darles asesoría, darles respaldo en el tipo de acciones que puedan ellos hacer en sus ejidos, los desprotegieron totalmente. O sea, en las negociaciones que empezó a hacer Fonatur con los ejidos, la ausencia de los visitadores agrarios fue patente, ¿no? Y ausencia quiero decir que cuando llegaba Fonatur a negociar y a ofrecerles ya fuera dinero en algún ejido, o ya fuera para ponerles una expropiación y ofrecerles un pago, no hubo una asesoría para evaluar cuánto era justo pagar. Y sobre todo, un aspecto muy importante, que es a mí algo que me ha generado mucho problema y preocupación, y es que los pagos se han individualizado. Quiero ahí regresar otra vez. Si el ejido tiene una forma de uso común y fue entregado a un pueblo, ¿quiénes son los verdaderos propietarios
o usufructuarios de esa tierra. Está la asamblea, que es un colectivo, pero aquí históricamente los mayas dieron acceso a los hijos, a las mujeres, para usufructuar estas tierras. En el proceso de mercantilización de la tierra, quienes salen perdiendo, primero que nada, son las mujeres, los jóvenes, los niños, que no han tenido posibilidad de decidir en las asambleas, ¿no? Fonatur llega a negociar con las asambleas de ejidatarios, que generalmente son hombres, mayores de edad, y les imponen y les ofrecen un proyecto sin posibilidad, sin información, porque no tienen esta asesoría. Este es un caso muy claro y se repite. Peor aún, Fonatur contrató una empresa que se llama Barrientos Asociados en el primer año del proyecto. Esta empresa es experta en liberar las vías de acceso para proyectos de distinto tipo. Tenía sede en la ciudad, en el centro del país, y llegaron aquí a negociar con los ejidos, una negociación fraudulenta en donde dividieron a las asambleas, se robaron el dinero, y aquí quizás podríamos explicar claramente cómo se hizo, ¿no? Y no fue muy complicado, ¿no? Como de hecho actuaban generalmente los empresarios en la región, accediendo a los comisariados ejidales, dándoles que son, digamos, los representantes de la asamblea, comprándolos, dándoles un mayor cantidad de dinero, y pagando solamente a los ejidatarios vigentes en el padrón. Podríamos explicar más en claridad el problema de gobernanza que tienen hoy los ejidos, pero básicamente excluyendo a la mayor parte de los ejidos, los pobladores de los ejidos, de la discusión y de las ganancias que les dieron, ¿no? Esto es un clásico de la región. Y nada más quiero decirles, en estos ejidos que venden, llegan las cantinas, ¿no? ¿Qué hacen los ejidatarios con ese dinero que reciben, ¿no? No se beneficia en general a las familias. Eso se los puedo dar como un enfoque general, ¿no? Fonatur privilegió la negociación con ejidos débiles. Fue el caso, por ejemplo, en Bacalar, en donde los ejidatarios tenían una capacidad de negociación y dijeron, no les vamos a dar todas las tierras. Ah, no, entonces nos vamos al de junto. A Aarón Merino, que con ellos sí podemos negociar y comprar. Y así han procedido de muchas maneras, y quizás por eso van cambiando el trazo. Eso no es de extrañarse, porque finalmente el trazo se va dando en función de esta negociación sobre el territorio, ¿no? Y bueno, y finalmente el Tren Maya se vendió como un proyecto de reordenamiento territorial, y esto no se ha hecho. Y el ejemplo más grave, o un ejemplo emblemático más bien, es donde estamos, Valladolid. Valladolid es un ejido de 21,000 hectáreas, 658 ejidatarios, con un empresario que por fraudes se hizo de las tierras de este lugar, en donde no se ha hecho el ordenamiento territorial, donde se va a hacer la estación, una de las estaciones más importantes del tren. Ahorita aquí hay un problema agrario fuertísimo. ¿Y qué asesoría hay de la Procuraduría Agraria? Ninguna. No hay ningún apoyo y no hay ningún, digamos, respaldo, ni siquiera el proceso del reordenamiento territorial, ¿no? Yo quizás nada más a mí me habían dicho hacer algún conjunto de peticiones, y yo quisiera decir aquí, tener este espacio para pedir una acción inmediata por parte de la Procuraduría Agraria, primero para frenar los parcelamientos de tierras que se están dando, porque con esta llegada de inversionistas, los ejidos y estos montes se están parcelando, y se están parcelando para vender. Muchos ejidos, y aquí quizás también podríamos hacer el conteo de cuáles, están parcelándose para la venta en Calakmul, tierras de uso común con cubierta forestal se están vendiendo. Y otra vez la ausencia de la Procuraduría Agraria. Una acción inmediata por parte del sector agrario, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y tribunales, para restituir a estos ejidos mayas que han sido despojados por medio de simulaciones jurídicas, que están muy bien documentadas y que han sido descritas y denunciadas desde 2019. Una acción inmediata para frenar las cesiones de derecho, que son otra forma de simulación para despojar a los ejidos y en particular las tierras de uso común. Depurar los padrones ejidales de ejidatarios que son empresarios. Hay empresarios, y el de aquí, que les comento, es ejidatario de al menos 13 ejidos. Pero, y los funcionarios agrarios lo saben, pero él sigue estando en todos estos padrones. Entonces, ¿por qué no han hecho nada sobre esto? Pedimos una acción inmediata sobre este tema. Y finalmente yo quisiera pensar que hace falta cambiar este enfoque de la función social de la propiedad que justificó el reparto agrario en este lugar, con un enfoque muy campesinista, muy productivista, muy de la tierra es de quien la trabaja. ¿Y dónde está la gente que la cuida? ¿Por qué no pensar en una función socioecológica de la propiedad? ¿No? Porque quien está cuidando la tierra
Honestamente no están siendo los ejidatarios que sí están vendiendo la tierra. Habrá algunos que defienden, pero este enfoque de la función social de la propiedad creo que es problemático, hay que empezar a cuestionarlo. ¿Cómo pensamos en una función socioecológica, ¿no?, de la propiedad? Y bueno, con esto finalizo. Muchas gracias.